saludo. Vamos a comenzar este encuentro, un encuentro que surge desde el Hospital Magdalena B. de Martínez, Hospital Provincial de la Región Sanitaria Quinta, desde donde pensamos que es importante poder acompañar en estos momentos, por un lado, a todo lo que tiene que ver con la pedagogía en tiempos de pandemia, pero también, y me parece fundamentalmente, a una concientización de la población en lo que tiene que ver con los cuidados en estos momentos, desde el hospital en conjunto con los gremios, los servicios, las distintas áreas del hospital. Diseñamos un plan de concientización que incluye algunas actividades y en relación con el área de educación, fundamentalmente porque nos parece muy importante que las distintas organizaciones de la comunidad de alguna manera interactúen para poder llevar adelante estos momentos. En este sentido, especialmente queremos agradecer a lo que tiene que ver con la conducción de educación en el área de adultos, ¿no? Karina Altuna, que coordina el área 1, y la profesora Susana Alonso, el área 2, que con mucho agrado realmente se suman a estas actividades, facilitando la llegada del hospital a las escuelas, a los docentes, desde lo que es la dirección de la escuela 702, Ofelia Navarro, que también acompaña, y que también nuestra docente en el hospital, Paola Cheres, que está por ahí, y que se suma siempre a todas las actividades que hacemos en el hospital, ¿no? Y nos parece algo sumamente importante. Les contamos que también desde el área de salud de Nación se están haciendo actividades para acompañar al personal de salud con encuestas y con algunas respuestas en relación a los resultados de esas encuestas, ¿no? Básicamente porque ustedes sabrán que el personal de salud en estos momentos está en un momento crítico, ¿no? Crítico en el sentido del tiempo que esta pandemia lleva y el esfuerzo que implica justamente dar respuesta. Así que bueno, esos agradecimientos a quienes nos acompañan y especialmente, ¿no?, a la doctora Gabriela Dueñas. La doctora Gabriela Dueñas también es una militante, ¿no?, de la salud mental. Ella es doctora en psicología, es licenciada en ciencias de la educación y psicopedagogía, es profesora titular de grado y posgrado universitario, es autora de muchas publicaciones en salud mental y en lo que tiene que ver con los derechos en infancias y adolescencias, y como les decía, es militante por la plena implementación de la Ley de Salud Mental en Educación. De hecho, en estos momentos se está llevando adelante un seminario que desde otro grupo estamos dando para los docentes y que realmente ha tenido una gran repercusión porque nos ayuda, Gabriela, a pensar estos momentos, lo cual no es poca cosa. Así que bueno, dicho esto, que es un poco la presentación, le vamos a dar la palabra a Gabriela. Yo les comento que vamos a funcionar de la siguiente manera. Vamos a darle la palabra a Gabriela y luego ella va a permitir un intercambio, para lo cual durante este primer momento les pedimos apaguen los micrófonos. Saben que tenemos un tiempo limitado. Si se corta ese tiempo, lo que vamos a hacer es reiniciar en el mismo link, ¿sí? Así que Gabriela, bienvenida, muchísimas gracias y bueno, te damos la palabra. Bueno, primero y antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, especialmente a vos, Beatriz, y a todos y todas las que vieron acá conectados, ¿no? Convocados por esta temática que yo vengo insistiendo en llamar pedagogía en contextos de emergencia sanitaria, ¿sí? Digo esto porque me parece que es importante que empecemos por aclarar que lo que estamos intentando hacer en nuestro sistema educativo en todos los niveles es llevar adelante, continuar educando, pero no de manera virtual,
como se suele llamar en el campo de las pedagogías o de las ciencias de la educación, a las pedagogías virtuales, donde uno a priori sabía o sabe que cuenta con determinados requisitos y uno acuerda con un determinado, lo que nosotros llamamos marco de trabajo, que permite llevar adelante, qué sé yo, un curso virtual que quisiera tomar, supónganse, con una universidad española. ¿Sí? Esto no es lo que sucede en la actualidad. Lo que sucedió en la actualidad es que ni bien iniciamos el ciclo lectivo, nos tomó de sorpresa, nos chocó de frente este misil, porque es un misil, esto del impacto del COVID en nuestra región y en nuestro país, con una cierta ventaja, y es que pudimos tener un mínimo anticipo de lo que venía sucediendo desde el hemisferio norte y en otros continentes, pero no llegamos a anticiparnos y a tomar conciencia de lo que esto significaba cuando aterriza en nuestra región y, como les decía, en nuestro caso nos tocó justo en el inicio del ciclo lectivo, con lo cual nadie, ni siquiera en las escuelas de gestión privada, por supuesto en las escuelas de gestión pública, tenía previsto que íbamos a tener que llevar adelante nuestros cursos, nuestras clases, en todos los niveles, de manera a distancia, ¿no? Porque lo que se impuso fue justamente eso, el distanciamiento físico como única medida que se conoce hasta el día de hoy para prevenir el avance del contagio del COVID, que me parece importante que recordemos y que sepamos que, si bien es cierto que este bicho, que no es un bicho, no sé si ustedes saben, este virus ni siquiera es un ser vivo, tiene un altísimo nivel de contagio, ¿no es cierto? Si bien tiene una baja letalidad, es decir, mata poco, termina matando y muere mucha gente, porque al contagiarse una gran cantidad de la población, lo que termina sucediendo en todas partes del mundo es que colapsan los sistemas sanitarios, ¿sí? Más aún en nuestro país, donde veníamos de una gestión que nos había dejado sin Ministerio de Salud, ¿sí? Ustedes recordarán y sabrán que el sistema sanitario público estaba absolutamente desmantelado, con problemas de arrastre hacia el tiempo, y bueno, sobre esa base de tierra arrasada, sumado a dificultades serias que teníamos también en el sistema educativo, por ejemplo, que ahí estaba desmantelado el famoso programa Conectar Igualdad, sobre esa base aterriza esta pandemia. Recuerdo esto, es una problemática mundial, pero que a nosotros nos encuentra de manera particularmente desamparados. Y frente a esto tuvimos que salir a hacerle frente desde distintas áreas de la salud, ¿no? Áreas de la vida social, desde el campo de la salud y desde el campo de la educación. ¿Qué nos pasa en el campo de la educación? Que en un primer momento se entendió que teníamos que continuar educando a través de lo que se llamó, o se pretendía llamar, pedagogía virtual. Pero la pedagogía virtual, como les decía recién, presupone que tanto docentes como educandos tienen recursos de conectividad, dispositivos y una serie de condiciones como para realmente garantizar una educación que se planifica, ¿sí? Previamente, contando con estos recursos y estos requisitos que uno acepta tanto en calidad de docente como en calidad de estudiante o educador. Pero no fue este el caso. El caso fue que ante el impacto de esta pandemia tuvimos que rápidamente apelar a lo que teníamos y cómo podíamos para llevar adelante esta posibilidad de educar y que los chicos no se quedaran en banda, ¿no? Y bueno, fuimos transitando por distintos momentos, de manera particular acá en la región del AMBA, que es la región más afectada, que es donde estalla, donde aterriza, quizás por el aeropuerto internacional, por el puerto, de toda la Argentina, es acá el epicentro de contagios del COVID, que ahora se están extendiendo lamentablemente al resto del país. Quizás, yo digo, miren qué paradójico, porque acá está observando en la población en general, y esto quizás ustedes me ayuden a pensarlo, lo podemos pensar juntos, un grave problema de aprendizaje. ¿Vieron? ¿Por qué digo de aprendizaje?
porque uno como docente tiene pensado a priori querer transmitir, enseñar algo, y espera, la expectativa que uno tiene como docente es que el otro estudiante aprenda esto que uno está enseñando y esto se traduzca en procesos de cambios de conducta, ¿no es cierto? Que indiquen que han entendido lo que uno les está enseñando. Cuando el otro, el estudiante, no responde en función de lo que uno le ha enseñado, uno dice, bueno, hay que corregir la enseñanza o hay que ver qué le está pasando a este estudiante. Digo esto porque si yo pienso en términos de educadora que de un 100% de estudiantes, solo un 20% o un 10% no termina de entender un tema, quizás la problemática está en ese estudiante o en ese grupito de estudiantes. Pero cuando yo veo que son grandes sectores, porcentajes mayores al 20% de mis estudiantes los que responden de manera inadecuada a lo que yo esperaba que hubiesen aprendido, entonces debo preguntarme a mí misma si quizás no esté fallando en este proceso de enseñanza, algo no se entiende porque el otro estudiante no está pudiendo ver lo que yo estoy queriendo enseñar, ¿no? En este caso, estoy haciendo referencia a algo que me viene preocupando mucho y que seguramente a ustedes también, y es lo siguiente. Estamos observando con data dura, dura quiere decir data concreta, objetiva, real, que uno puede cotejar por todos lados, que el aumento de contagios se va acelerando de manera vertiginosa cada vez más, no solamente en nuestra región del AMBA, sino que además se está extendiendo ahora al resto del país, produciendo lo que ya vimos que produjo en el hemisferio norte, por ejemplo en Europa, colapsando los sistemas de salud y con esto generando muchísimos muertos, porque la gente se muere por falta de acceso al sistema de salud. Y nosotros estamos avanzando en la misma dirección y uno se pregunta, a ver, no hemos podido aprender de la experiencia del hemisferio norte, no podemos aprender de los errores de otros, no podemos, ¿qué está pasando con nuestra comunidad que se sigue manejando y circulando en pleno pico de expansión del COVID como si aquí no pasara nada? Porque ustedes vieron, ¿no? Ahora, por ejemplo, con esto de la apertura de los bares, de los cafés, o un día de sol, la gente sale, inunda las plazas, insiste con querer planificar las vacaciones para ir a la playa, protocolos ridículos en algunos casos para, por ejemplo, pretender abrir las escuelas de Ciudad de Buenos Aires, cuando en este momento la Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que encabeza los listados de ciudades del mundo con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. En este contexto y con la experiencia que tenemos, la información que tenemos de, por ejemplo, se me viene a la cabeza, Israel ya hizo el intento en su momento de abrir las escuelas e inmediatamente tuvo que retroceder porque el pico de contagios aumentó un 30%. Repetir estos errores, tanto de parte de los funcionarios como de parte de la sociedad, es preocupante y a uno lo hace pensar, a los que estamos trabajando desde el campo de la salud, que acá hay un problema de aprendizaje, hay algo que los otros no entienden, que no están entendiendo, ¿sí? Lo que no se está entendiendo además no es un asunto menor, porque lo que no se está entendiendo es que si no tomamos medidas de resguardo, y eso implica distanciamiento físico, lo que nos va a ocurrir es lo mismo que le ocurrió a Italia, que le ocurrió a España, vemos que pasó en Estados Unidos, que pasó en Brasil, que pasó en Ecuador, y es que terminamos contando los muertos en las veredas, ¿sí? Porque colapsado el sistema de salud, se colapsa no solamente por la cantidad de camas y de hospitales, que por suerte en estos pocos meses que estuvimos antes de llegar a este momento, se pudieron construir a toda velocidad, pero el tema es que no solamente alcanza para resolver el problema con la cantidad de camas, sino también hay que contar con personal de salud capacitado. No sé si eso se termina de entender, me parece que hay momentos en que eso no se entiende. No solamente necesitamos contar camas, sino contar con médicos y enfermeros que estén capacitados, por ejemplo, en terapia intensiva, para poder colocar lo que se llama un respirador artificial. No lo hace cualquier médico. Por ejemplo, un médico traumatólogo, un médico ginecólogo no sabe, no sé si ustedes saben, no sabe colocar y conectar a una persona a un respirador artificial. Entonces, por más que hemos en este tiempo
aumentado de manera significativa la cantidad de recursos en este sentido de camas, de hospitales, de, de respiradores artificiales. Incluso hemos contado con avances maravillosos en 2 o 3 meses, producción nacional y adaptaciones. No sé si ustedes están enterados, por ejemplo, lograr que de un solo respirador artificial se pudieran conectar 4 personas, con lo cual cuatriplicamos la potencia de un solo respirador. El problema que estamos teniendo es que el personal de salud está agotado, no da abasto con la cantidad de personas que recurren al sistema porque están complicadas con el COVID, y mientras el personal de salud está en la trinchera luchando contra este virus que se los está llevando, además están muriendo enfermeros y médicos de a 1 o 2 por día, y sobre todo médicos y enfermeros especialistas en esos temas, que ver con lo que se llama terapia intensiva, que es lo que realmente nos preocupa. No hay muchos terapistas intensivos, ni médicos ni enfermeros, y se nos están muriendo. Yo no sé si ustedes tienen conciencia de esto, pero, o sea, por más que lleguemos a tener algunas camas, que ya no quedan tampoco, y se los puedo decir porque yo hago un trabajo de seguimiento, yo estoy trabajando en la Agencia Nacional de Discapacidad, y me estoy ocupando de acompañar y seguir a hogares donde residen personas con discapacidad de toda la región del AMBA, de Cava y de Gran Buenos Aires, primer cordón. Ahora estamos ocupándonos del segundo cordón, y lo que estamos observando ya hace 3 semanas o 4, es que cada vez que hay que derivar a nivel 2, así se llama, o sea, internación, a una persona de un hogar de Cava, tardan las ambulancias en llegar entre 10 y 18 horas, porque está saturado el sistema de ambulancias, y una vez que llegan y los buscan, se los llevan a buscar hospitales ya fuera de Cava, porque en Cava ya no quedan camas, no queda personal disponible para trabajar en las unidades de terapia intensiva, y terminan siendo internados. Por ejemplo, recién le decía a Beatriz que me demoraba 1 minuto en entrar porque estoy tratando de averiguar de una persona residente en Cava que fue internada en Merlo. O sea, las mandan a Merlo, a Pablo Podestá, a General Rodríguez, y se pierde el contacto. También se quejan porque no hay devolución de cómo vieron lo que uno espera, el parte diario. Bueno, no hay devolución ni partes diarios porque el personal de salud no da abasto trabajando en salvarles la vida a estas personas, que si no llegan a tiempo a los respiradores, realmente ahí es donde se les complica el tema. Entonces, frente a esta situación, que bueno, para que vean que no solamente es un problema argentino, no hace falta más que conectarse con los canales de la televisión europea, de Alemania, de Inglaterra, de España, de Italia, de Estados Unidos. Frente a esta situación, pareciera ser que la gente no termina de tomar conciencia, y uno sale a la calle y ve circulando como si nada, algunos incluso sin barbijo, muchos niños y niñas en la calle, muchos jóvenes, ahora sentados en las esquinas de cervecerías, de bares, a pesar de haber 3 grados de temperatura, y pareciera ser que es como un desafío esto de ir a tomar algo a un bar en una esquina de una ciudad que en este momento está colapsado su sistema de salud, y esto afecta también, obviamente, cuando hablo de la Ciudad de Buenos Aires, al primer conurbano, y ya estamos en el segundo y en el tercero, además de haber irradiado la infección al resto del país. Ustedes saben, por ejemplo, que está muy complicado Río Negro, está muy complicado Jujuy, está muy complicado Mendoza. Ayer estaba en conexión con la gente de Río Negro. En Chipoleti ya no tenían camas y tuvieron que derivar. Por suerte están muy cerca de Neuquén, porque si no había que elegir a quién se conectaba y a quién no en un respirador. Entonces, frente a esto, uno se pregunta, ¿qué está pasando que la ciudadanía, que los vecinos, que circulan como si nada, no están pudiendo advertir el riesgo al que se están exponiendo? Pareciera ser que no terminan de entender, además, que este virus, este COVID, que entre paréntesis, acá entre nosotros, se comporta de manera mucho más inteligente. Doctora, que doy respiradores. No sé, algo interfirió. Les estaba contando, no sé cómo fue que se interfirió. Lo que les estaba contando es que uno ve que parecía ser que la gente no termina de tomar conciencia. Frente a esto, uno se puede preguntar
que bueno, es cierto que esta situación de la pandemia está siendo operada, utilizada en una disputa política, ¿no? Pero lo cierto es que no hay política, no hay economía, no hay nada si no estamos vivos. Tenemos que ser capaces de superar estas discusiones políticas y priorizar la salud, porque sin vida no hay nada, no hay ni política, ni educación, no hay nada. Entonces, si tenemos que priorizar la vida y cuidarnos, tenemos que entender y estar informados, porque la única manera de podernos cuidar de semejante riesgo que genera el COVID y que no, y vuelvo a repetir, cotejen con lo que sucede en otras partes del mundo, pasa lo mismo. Esto no es un invento argentino, no es que nosotros porque somos subdesarrollados, no. El COVID se comporta así, el COVID es un virus que se comporta de manera más inteligente que la especie humana. No sé si ustedes saben, pero va cambiando además de comportamiento de acuerdo a los lugares donde va aterrizando. Por ejemplo, en este momento, y en el hemisferio sur, en nuestra región, la edad promedio ha bajado de sectores más impactados y tenemos un promedio de edad de 37 años. Tenemos también muchísimos casos de niños y niñas con complicaciones leves, moderadas e incluso chicos muertos. También tenemos registro que en una segunda ola de rebrotes en el hemisferio norte, los chicos famosos que no vieron que se decía que a los chicos no los afectaba, bueno, no solamente están siendo infectados, sino que además el virus está dejando secuelas con algunos síndromes que están advirtiendo los pediatras, como el síndrome de Kawasaki, que es un síndrome que afecta a todo el sistema arterial. Y esto lo estamos viendo, lo estamos leyendo en material científico de médicos y de epidemiólogos de todo el mundo que nos informan acerca de esto, que nos permitiría poder anticiparnos y cuidarnos mejor, y sin embargo uno sale, ¿sí?, y ve que las familias completas con los chicos paseando, jugando, sin barbijos, porque ahora no solamente hay movimientos anti-cuarentena, sino movimientos anti-barbijos. Ayer veía por televisión, fíjense, por eso hablo de la especie humana, ¿no? En Alemania, movimientos anti-barbijos, anti-cuarentena, que también llevaban de la mano en esta cosa así media confusa, símbolos nazis, ¿sí? Algo medio confuso digo porque acá vemos esos movimientos anti-cuarentena que por momentos se mezclan con agrupaciones que sostienen que la Tierra es plana, con otras agrupaciones antivacunas, parecida por momentos que hemos vuelto al siglo XIX, ¿sí?, que discuten a los científicos, a los especialistas en infectología, en epidemiología, y a uno lo apena mucho, ¿no? Lo apena mucho porque realmente esto va a costar muchas vidas humanas si no nos frenamos a tiempo, si no nos cuidamos, y sobre todo en este momento, en donde por fin tenemos, después de largos meses, en el horizonte, la costa. ¿Cuál es la costa? Tenemos cerca la posibilidad de contar con vacunas. Hay muchos países del mundo que han avanzado mucho en materia de vacunas, y ya sabemos que para los primeros meses del año que viene vamos a tener una vacuna que le ponga un coto al avance de este virus que, como les decía, no para de propagarse, de reproducirse, de reinfectar, de rebrotar en todo el mundo, afectando a todos los sectores de la población. Entonces, teniendo ya cerca, a la vista, las vacunas, y sabiendo que esto no va a ser para siempre, es como, no sé, la metáfora interesante a la que apela mi compañero que es médico es, estamos cruzando a nado un río y cuando estamos llegando ya a la costa, nos dejamos hundir. Es realmente, con todo el esfuerzo que hemos hecho, hacer un poco más de esfuerzo, y para eso, ¿en qué consiste el esfuerzo? En sostener las medidas de seguridad, las únicas que hoy conocemos, que son distanciamiento físico, que no es lo mismo que aislamiento social, está mal dicho aislamiento social, porque fíjense, este encuentro que estamos teniendo, justamente lo que hace es podernos en contacto socialmente, nos estamos conectando socialmente. Lo que se nos pide no es que nos aislemos socialmente, porque eso sí generaría mucho daño en la salud mental de la población. Lo que se nos está pidiendo es distanciamiento físico, y esto no lo estamos pudiendo entender. Entonces a mí se me ocurrió, no sé por qué evoqué en estos días, aquellos años en que hubo todo un movimiento en contra del cigarrillo, del tabaco, ¿se acuerdan? De que fumar hacía mal y había que luchar en contra del cigarrillo, porque veníamos de generaciones, yo soy una de ellas,
en donde fumar era piola, era re bárbaro. Yo me acuerdo de esa propaganda que decía, has recorrido un largo camino ya, ¿no? Y tenía que ver con la liberación femenina, con la independencia. Recuerdo otras propagandas que asociaban el cigarrillo con los deportes. Bueno, para hacerle frente al daño que provoca el tabaquismo, hubo que hacer campañas mundiales. Y saben, no sé si ustedes recuerdan, quizás algunos de ustedes por la edad sí, por dónde fue que se pudo entrar y se obtuvieron bastante buenos resultados a través de los chicos. Y yo recuerdo en aquellos años que mis hijos, que hoy son adultos grandes, incluso tengo una hija que está trabajando en la trinchera, o sea, está trabajando en un hospital, jugándose la vida, y ella me dice cuando sale del hospital, de ver cómo van cayendo compañeros contagiados, un camillero muerto en el día de hoy en el hospital de Vicente López, en el fin de semana también otro trabajador de la salud, con ese dolor de ver lo terrible, lo trágico que es esto, que está colapsada la morgue, etcétera, salir a la calle, en la propia vereda del hospital, y encontrarse con familias, caminando con los chicos, paseando con patinetas, como si fueran dos planetas, ¿vieron? Uno está en el planeta Tierra, que está siendo afectada por esta pandemia, y otros viven en otro planeta. Lo mismo que pasa en todo el mundo. Entonces, les decía, yo evocaba aquellos años 90, en donde mis hijos iban a la escuela, y volvían, y me interpelaban a mí cuando me veían prender un cigarrillo, porque a ellos les enseñaban el daño que provocaba el cigarrillo. Entonces yo como adulta me sentía complicada, ¿no? Porque cada vez que prendí un cigarrillo, mis hijos chiquitos me decían, mamá, eso hace daño a la salud, mamá, ¿no te das cuenta? Después también les enseñaban sobre la importancia de cumplir con las normas de tránsito. En un momento dado, entonces, me acuerdo alguna vez parar en doble fila y que mi hija me decía, mamá, no se para en doble fila. Que a uno le da como padre vergüenza, ¿no? Lo mismo que cuando vino toda la movida por el cuidado del medio ambiente. Yo a partir de mis hijos empecé a tomar conciencia de que no puedo tirar papelitos por la calle, ¿sí? Tengo que guardarlos en el bolsillo, esperar llegar a un basurero y tirarlos ahí. Estas cosas que a mí me impactaron mucho como adulto y me hicieron cambiar algunas conductas, algunas, no todas, algunas sí, porque eran mis propios hijos los que me interpelaban, me hizo pensar que quizás en ese momento tengamos que apelar a nuestros chicos y jóvenes para pedirles a ellos que hagan entender a sus adultos de su entorno, a sus adultos significativos, la importancia de sostener el distanciamiento físico, usar barbijos, y hacer el aguante, que ya falta poco, porque ya sabemos que hay vacunas cerca, que falta poco y que no vale la pena jugarse la vida, porque al contagiarse uno, por ahí uno zafa, pero puede contagiar a otros, un vecino, un ser querido, un abuelo, y ese no zafa, ese se muere o pasa un mal rato en una UCI, ¿sí? Y además ser solidarios también con todos los que se están jugando la vida, los trabajadores esenciales, no solamente en lo de salud, también son trabajadores esenciales, y en esto yo destaco el trabajo de los docentes, ¿sí? Porque veo de cerca cómo se están también en la trinchera comprometiéndose muy seriamente con esta emergencia sanitaria que nos toca vivir, entregando bolsones de alimentos a familias muy vulneradas, ocupándose de convocar a través de los recursos con los que cuentan a los estudiantes para que puedan seguir aprendiendo, para que el año no se pierda, tratando de articular con las familias y que entiendan que los padres y las madres y los familiares no son maestros, los maestros son ellos, y también al entrar en los hogares, porque convengamos que los únicos que están pudiendo entrar en los hogares en este momento online son los docentes, visibilizar algunas de las cuales no son saludables para los chicos, situaciones, por ejemplo, de violencia familiar, ¿sí? En todo el arco, digamos, de formas en que se presentan las violencias familiares en este momento, desde la violencia por indiferencia y abandono de los adultos, hasta violencias físicas o lo que llamamos, que se conoce hoy en día como violencia de género, etcétera. Son los docentes los que están pudiendo entrar, como entre paréntesis siempre fueron, ¿no? Los primeros que saben acerca de las historias y condiciones de vida de los chicos, y son los primeros que identifican y detectan
situaciones problemáticas que no son saludables para ellas, para ellos ni ellas, y por eso, hoy más que nunca, esto se visibiliza en estos contextos de pandemia, que como yo digo, es una crisis terrible, es trágica, pero también como toda crisis es una oportunidad. Y la oportunidad que tenemos, por ejemplo, para visibilizar la importancia de la tarea de los docentes. No solamente para transmitir información que, como todos sabemos hoy, se puede obtener online rápidamente por Google. La importancia de transmitir valores, la importancia de ayudar a pensar al otro, y el otro estudiante, joven, niño, puede ser además a su vez un replicador de esto en el ámbito del hogar, la importancia de poder, en este caso prioritario, ayudarnos a todos y a todas a entender que estamos corriendo riesgos serios, serios. Entonces, un poco estas son las ideas fundamentales que me interesaba plantearles, reconociendo el trabajo que realizan ustedes docentes como agentes promotores de salud, desde distintos puntos de vista, y la importancia, hoy más que nunca, de trabajar en redes, salud, educación, todo lo que es el área de lo social, de lo jurídico, ¿sí? Tenemos que armar y trabajar de manera intersectorial. Yo creo que hoy más que nunca, lo que esta pandemia nos exige es solidaridad y organización comunitaria, ¿sí? La comunidad organizada. Sin comunidad organizada y sin poner por encima de todo el bien de la solidaridad y el bien común, acá no se salva nadie. El famoso lema, sálvese quien pueda, o la revolución de la alegría, todo eso no funciona en este contexto de emergencia sanitaria, ¿sí? O sea, va a costar muchas vidas.